De verdad que bienvenidos, qué lindo poder estar acá. Hoy el abanico está en 3, ¿verdad? Está mejor. A veces solo está como en 1. Hoy el abanico está en 3 y es una sabrosera, la verdad. Ok, so vamos a esperar para ver que la gente que está escuchando a través de traducción, que los aparatitos esos están funcionando. Ok, entonces, sí. Ok, is it working for you guys that are listening to a translating device? You know, I'm feeling a little excited, so I might be speaking for about 3.5 hours. So if that thing is not working, that will be a bummer. Okay, for you. Okay. You can speak as long as you want. We'll leave in an hour. Okay. Okay. Ahora sí. Bueno, hoy seguimos con el tema que hemos estado tratando por las últimas semanas y es el tema de los valores que tenemos como iglesia también, y hoy nos corresponde el valor acerca de la multiplicación guiada por Cristo. El tema de multiplicación es muy fascinante porque de una u otra manera sabemos de que al inicio, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, básicamente llega y dice: vayan, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, la multiplicación de una u otra manera es un mandato de Dios al hombre. Y después sabemos también que uh, cuando da la gran comisión, ¿qué es lo que hace con los discípulos? Les dicen: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Otra vez el mandato es: multiplíquense, vayan, multiplíquense. Pero hoy queríamos hablar desde ese mandato, viéndolo de la perspectiva de ese mandato, de ese valor guiado por Cristo. Porque de una u otra manera, como seres humanos, lo hemos sacado de contexto, y cuando no es guiado por Cristo, se vuelve más asunto de ego, orgullo y de estrategias humanas para contar números y no para ver gente transformada por Dios. ¿Ok? Hay un texto al final del Evangelio de Mateo. Al final, bueno, no al final del capítulo 9 de Mateo. ¿Recuerdan de que dice que Jesús pasaba por las aldeas y al ver las multitudes, cuando vio las multitudes, Jesús sintió compasión por ellos? Sintió compasión porque dijo que eran como ovejas sin pastor. Es fascinante que eran multitudes siguiendo a Jesús. Y en lugar de Jesús sentirse animado, de decir: wow, qué buen líder que soy, mira el montón de gente que tengo siguiéndome, él siente compasión. Y a través de esa compasión, él hace algo fascinante. En el capítulo 10, ¿qué hace? Descentraliza de una u otra manera el movimiento y envía a los discípulos de 2 en 2. Entonces, uno podría pensar, pero ¿saben toque? Jesús está haciéndolo aquí al revés. Pero en realidad es que la estrategia de Jesús, recuerda, es motivada por compasión, no por orgullo, no por vanagloria, no por ninguna otra, no por necesidad de tener identidad. ¿Me explico con esto? ¿Qué tal? Bueno, yo como pastor he asistido a veces a algunas conferencias con otros pastores, y en algunos lugares, bueno, tengo rato que ya no me invitan porque yo creo que algo pasó por esto, porque sucedió lo siguiente. Yo me recuerdo que uno llegaba y usted conocía a algún pastor nuevo, y después de preguntarle su nombre y dónde estaba pastoreando, adivinen cuál era la tercera pregunta: ¿y cuántos tienen? ¿Qué tan grande es su iglesia? De una u otra manera, de una manera muy diplomática y muy respetuosa, mi respuesta era: ¿a usted qué le importa? O sea, perdón, no fue tanto así, pero era como eso. No, o sea, ¿por qué le damos tanto valor a eso? Yo creo que esa es la parte de la multiplicación donde nosotros nos salimos, porque entonces la multiplicación que se va por mi identidad como líder, o por mi ego como líder o pastor, es basada en números y no en personas. Y la verdad es que no podemos contar números. Esos números son personas.
que tienen vidas y que tienen necesidades y que día a día la luchan. Sin embargo, cuando vemos la estrategia utilizada como humanos, vemos simplemente vemos a la gente como un número. Entonces, en la multiplicación movida por Cristo o impulsada por Cristo, porque sí queremos multiplicarnos, el ingrediente, o por decirlo así, lo que debe movernos es la compasión. La compasión. Jesús sintió compasión, ¿verdad? Porque eran como ovejas sin pastor. Y después de eso básicamente le dice a los discípulos, la mies es demasiada, o sea, la cosecha es muchísima, pero los obreros son pocos. Oren al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Si ustedes tienen su Biblia, la pueden abrir en Génesis capítulo 11. Vamos a hacer referencia a un texto donde vemos que de una u otra manera, como seres humanos, tal vez nos ha gustado más, o quisiera decir esto, vamos a ver, decirlo de una buena manera. Nosotros nos fascina más la suma que la multiplicación. Estamos más emocionados por sumar que por multiplicar. Y sumar significa agregar a un punto ya establecido, pero multiplicar significa nuevos puntos. Nos gusta montones sumar porque se suma alrededor mío. Me da a mí más valor, infla más mi ego, me da más identidad, me siento más importante como líder. Pero cuando se multiplica, adivine qué, como líderes empezamos a meternos más detrás del telón para que otros líderes puedan surgir, para que otras personas puedan surgir. Esa es la multiplicación que quiere Jesús. Eso es lo que quiere Jesús. Yo estoy convencido que día a día más necesitamos más líderes sin cara. Más líderes que amen y que tengan una compasión por las personas más allá que amar su posición o su título. En Génesis capítulo 11, la razón por la cual hoy tenemos traducción y todo esto es causa de esa situación. Perdón, es que mi Biblia electrónica, este iPad es un poquito complicado en el viento. Ok, ahí aparece la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Y básicamente dice que en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Y dice, al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Y allí se asentaron. Y un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos con fuego. Fue así como se usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. ¿Cuántos han escuchado la historia de la Torre de Babel? Es una historia increíble y es fascinante. Suena como sacada de un libro de caricaturas o un libro de fábulas para niños, de una u otra manera. Pero es parte del milagro de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque suena que dice que el hombre siempre ha anhelado, la tentación del hombre es ¿cómo hago mi vida sin Dios? O en otras palabras es ¿cómo yo puedo ser Dios? Ese es el anhelo, ¿cómo yo puedo ser Dios? ¿Cómo puedo hacer lo que me da la gana
cuando me da la gana, con quién me da la gana, sin tener consecuencias. Y ese ha sido, digamos, lo que nos maneja. Eso fue la consecuencia de la caída. ¿Por qué yo voy a obedecer a Dios si yo puedo ser Dios? Y eso es lo que hasta el día de hoy sigue siendo, sí o no, la caída y el pecado nuestro. Queremos manejar nuestra vida a como nosotros queremos y no conforme a la voluntad de Dios. Es fascinante porque Dios baja y pareciera como que Dios está preocupado porque el hombre pueda llegar a ser más poderoso que él. Eso pensaríamos cuando vemos el escrito, pero sabemos de que no es cierto. Es Dios todopoderoso, y cuando Él ve esto, lo que en realidad Dios hace al confundir el lenguaje, lo hace por compasión. Y déjenme decirles, ¿qué es lo que está pasando acá? Dios está tratando de salvar al hombre de sí mismo. Y eso es lo que continúa tratando de hacer hasta el día de hoy. Sí o no, que lo más misericordioso que Dios puede hacer con nosotros muchas veces es salvarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que sé lo que es mejor para mí, pero en realidad eso es destrucción. Este grupo de personas lo que quería decir, no vamos a necesitar de nadie más y hacemos lo que queremos cuando queremos. Dios sabía de que eso no iba a terminar bien. Y una vez más, el hombre, ¿qué es lo que anhela? Construir hacia arriba, porque cuando yo construyo hacia arriba, eso me da sentimiento de control. ¿Cuántos amamos tener control? ¿Cuánto nos asusta cuando usted no tiene control de una situación? ¿Sí o no? O sea, el hombre siempre ha anhelado esa parte. En el momento, ojo la tentación y ojo el peligro. En el momento que yo tengo control, no necesito a Dios. ¿Han estado ahí en algún momento? En el momento que yo tengo el control, no necesito a Dios. Pero qué difícil es, ¿verdad? En el momento cuando yo no tengo el control, es cuando cualquier opción es buena. Y esa es la parte que nos asusta. En este caso, ¿qué es lo que hace Dios? Una vez más dice, yo les dije que se multiplicaran por la tierra. Eso fue el mandato en Génesis, en la creación. ¿Qué está haciendo el hombre? Recojámonos. Crezcamos hacia arriba. Hagamos una ciudad para no ser disparcidos. ¿Por qué? Porque queremos estar juntos, porque si estamos juntos tenemos control de la situación. Dios viene y dice, dispérsese, scatter, dispérsese. Los dispersa por todo el lugar y esto pasa. Después de todo esto, quisiera tal vez ir un poquito más adelante. Cuando Dios en su misericordia sigue tratando de redimir al hombre, tratando de redimir la creación, y vemos que una y otra vez lo va tratando de alcanzar, liberándolo de Egipto, liberándolo de muchas situaciones, dando la ley, mostrando que a través de la ley era imposible que el hombre fuese salvo. Más bien la ley fue dada para que el hombre reconociera que era incapaz de salvarse a sí mismo y que reconociera la necesidad de un salvador. Esa fue la función de la ley. Después vemos más adelante, recuerdan cuando el rey David llega un momento en un hombre conforme al corazón de Dios, él quiere construir un templo. Y el mismo Dios le dice, usted no puede construir un templo porque usted es un hombre de guerra y sus manos han derramado mucha sangre. Sabemos de que al final Salomón es el que termina construyendo ese templo, y ese templo llega a formar algo fascinante. ¿Por qué? Ese templo llega a ser el símbolo, el lugar donde la presencia de Dios estaba, no solo para los israelitas, sino para el resto del mundo. Entonces las naciones empiezan a acudir a este templo. Las naciones empiezan a acudir y venían de todos lados, de toda nación, al templo para recibir, por decirlo así, por estar en la presencia de Dios. Entonces el templo en el Antiguo Testamento juega un punto fascinante, donde era el lugar de reunión, era el lugar de adoración. Naciones venían de todo lado, hombres venían de toda nación y venían a adorar a Dios. Ok, nos adelantamos un poquito ahora y estamos en Hechos capítulo 2, la historia de Pentecostés.
Hechos capítulo 2, si ustedes quieren lo van buscando. En Hechos capítulo 2, ahí se da una situación. Es el tiempo de Pentecostés y sabemos de que es el tiempo donde venían de todos lugares a adorar a Dios. Y adivina dónde venían, al templo que estaba en Jerusalén. Y sucede que mientras estaban en este templo, veniendo a dar ofrendas y a adorar a Dios en el templo en Jerusalén, ese día desciende sobre ellos como un viento recio el Espíritu Santo. Es la venida de la promesa, la venida de lo que Dios, Cristo, había dicho, la promesa. Y sucede en esto, dice, estaban en Hechos capítulo 2, versículo 5, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio se agolparon, y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélites, cretenses y árabes, todos por igual los oímos clamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Esto es fascinante porque esto es la redención de lo que pasa en la Torre de Babel. ¿Recuerdan esto? En la Torre de Babel todos hablaban un mismo idioma al inicio y ¿qué pasa? Se confunde el lenguaje y todos no se entienden y por eso tienen que dispersarse. Acá vemos la redención de lo que Dios quiere hacer. Todos eran de diferentes lenguas, pero por alguna razón sucede de que todos se pueden entender a pesar de que eran de diferentes culturas y de diferentes lenguajes. Esto es fascinante porque podríamos decir ese día, bueno, que hay dos opciones, seamos honestos. Una es de que dice que hablaban en lenguas todos. La otra entonces ¿será que todos hablaban un solo lenguaje o que Dios dio milagrosamente la opción de que todos pudieran entender en su lenguaje? ¿Entiende? Es algo que cualquiera de las dos opciones es viable. Ya sea todos de un pronto a otro hablaron un mismo lenguaje o Dios hizo de una manera milagrosa de que aunque estuviera un alemán hablando alemán, usted lo escuchaba en español. ¿Entiende? Esto lo puede hacer Dios. Es Dios, Él hace lo que Él quiere. Pero esto me recuerda otra vez, igual, la multiplicación que Dios quiere. Otra vez más, los junta, los une ahí. Pero ¿cuál era el propósito de Dios hacer unir al pueblo? No era que se quedaran unidos, sino una vez más es dispérsese. Que el evangelio surgiera, que el evangelio creciera. Y sí o no, que igual las últimas palabras de Jesús es: vayan, mientras ustedes van, hagan discípulos. Mientras ustedes van, hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí en este caso, ¿quiénes estaban? Todas las naciones. Y sucede que la iglesia arranca, y en el final de Hechos capítulo 2 hay una foto lindísima de la iglesia. Lindísima. Pero adivine qué, esa iglesia, aún en Hechos, se les olvida que tenían que crecer hacia afuera. Y adivine qué empiezan a hacer: a crecer hacia arriba. Y usted ve en Hechos capítulo 6, ya la iglesia tiene todo tipo de problemas otra vez. Las viudas de habla griega se están quejando de que están siendo desatendidas, mientras los otros hay preferencia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está creciendo hacia arriba y no hacia afuera. Siempre he creído que la iglesia debe crecer hacia afuera. Es el plan de Dios, hacia afuera y no necesariamente hacia arriba.
esto sucede y empieza a tal punto de que la forma en como Dios hace o la motivación que Dios da a la iglesia para que salga, para que se empiece a multiplicar como Él lo diseñó, es la persecución. ¿Saben por qué? Porque en la comodidad nadie crece. Cuando las cosas son color de rosa, nadie crece. Porque no queremos movernos. Porque nos gusta estar ahí. Porque, ¿para qué? Disfrutemos esto mientras dura. Pero es en los momentos difíciles que crecemos. La iglesia no salió de Jerusalén hasta que la persecución brotó. Y es entonces como la iglesia empieza a crecer y como los discípulos empiezan a ser discípulos. Y lo que me gusta es que esos discípulos que iban haciendo discípulos eran discípulos sin nombre, sin cara, sin título. Eran simplemente personas que amaban a Cristo y que amaban la misión y que amaban a las demás personas. Entonces hoy, ya casi yo me voy a callar porque queremos hacer algo, yo creo que va a ser muy significativo. La multiplicación es un mandato de Dios. No queremos hacer la multiplicación como muchas veces las estrategias nos empujan, de que es como eso de las pirámides. ¿Usted ha visto? Como la gente que vende Avon. Pero nada malo con eso, si usted vende Avon, bienísimo. Pero entiende, desgraciadamente a veces es como, usted tiene que tener 3, y usted tiene que tener 3, y usted tiene que tener 3, y si usted consigue 9, sube en rango. Y eso es lo que pasa en las cosas de Dios. Hay gente que si usted ya tiene 10 grupos de 7 cada uno, ya usted está más arriba en el rango, ya usted gana más y todo. Entonces, de una u otra manera, esa motivación de multiplicación no es una motivación por compasión, sino es más por ego, por orgullo o por amor o a interés a algo. Pero que nuestra multiplicación sea por amor a las personas, que realmente amemos a alguien de tal manera que digamos, ¿cómo me duele que no esté caminando en la vida que Dios diseñó para que caminara? Eso es compasión. ¿Qué estamos haciendo para alcanzarlos? ¿Qué estamos haciendo? O simplemente decimos, qué lástima, qué lástima, qué lástima. O cómo me duele. O aún más, qué fácil es a veces es juzgarlos. Pero hoy, lo que yo quisiera es que, yo no le voy a decir que piense en 3 nombres, en 5 nombres. Yo lo que voy a decir es, piense, así sea un solo nombre, de una persona que usted conoce, que usted ama, y que en este momento sabe que está caminando lejos de Dios y tal vez en situaciones complicadas. Y usted quisiera, o sea, anhelaríamos, por compasión, usted anhelaría que esa persona camine con Dios. Y no sé si vieron, hace unas 2 semanas, una semana, trajimos una cruz, está acá, es una cruz de madera. Y la razón por la cual esto es algo muy simbólico, es porque por más que usted ame a alguien, y por más que usted quisiera que esa persona cambie, esa persona no va a cambiar. Ojalá fuera por nuestro deseo. Pero una persona solamente va a cambiar si Dios agarra su corazón. Un cambio verdadero no es un cambio externo, es un cambio que empieza de adentro hacia afuera. Hay gente que cambia comportamientos por unos días, pero en esencia sigue siendo el mismo, o sigue siendo la misma. El cambio que Cristo trae es un cambio verdadero. Y por más que amemos a estas personas, por más que yo quisiera que cambien, como dice el refrán, podemos llevar el caballo al agua, pero no podemos hacerlo beber. Eso solamente Cristo lo cambia. Eso solamente es a través del sacrificio de Dios en la cruz, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que puede darnos una vida nueva. Entonces, hoy quisiera yo, trajimos esta cruz, es una cruz de madera, y tal vez le dije que fuera pensando en una persona, 2 personas, no sé, que usted ama.
Y ahorita lo que vamos a hacer es que usted pueda pasar, cuando usted ya esté listo o lista, y usted sienta que ya sabe de quién es esa persona, yo quiero que usted pase y escriba ya sea el primer nombre o algo, digamos, no tiene que escribir el número de cédula, ¿entiendes? Un primer nombre nada más, o un nombre, y va a venir y lo va a escribir en la cruz. ¿Esto para qué? Nosotros nos vamos a comprometer a estar orando por esos nombres. Cada vez que usted vea esa cruz, usted sabe que usted tiene un compromiso de orar por alguien. Y sabiendo que solamente Dios puede hacer el cambio, que solamente Dios puede hacer el milagro. Entonces, vamos a dar unos 5 segundos de silencio. Yo voy a orar. Mientras oro, usted vaya pensando en alguien. Y después de eso vamos a dar un tiempito. Y obviamente no todos tienen que pasar. Yo entiendo que tal vez usted no tenga a alguien o no sepa, o tal vez usted está acá hoy y no, esto sea algo muy nuevo para usted. Pero porfa, los que han estado caminando con Cristo por mucho tiempo, deberíamos tener a alguien por el quien estamos orando. ¿Quién es esa persona a quien amamos y no está caminando con Dios? Y de una u otra manera, nosotros no hemos hecho nada al respecto. Hoy por lo menos vamos a empezar a orar, que es el primer paso. Oramos. Señor, muchísimas gracias, Padre, por este día. Señor, gracias porque en realidad sabemos de que es tu voluntad y es tu propósito de que multipliquemos discípulos. Señor, no por el hecho de poner una cantidad en una hoja de papel, no por hacer un reporte, Señor, sino simplemente por la compasión de saber que hay personas que hoy caminan sin Dios y sin esperanza en este mundo. Padre, cada uno de los que estamos acá, yo sé que tenemos una historia. Y Señor, sabemos de que en algún momento, si no hubiese sido por la misericordia tuya, por alguien que oró por nosotros, por alguien, Señor, que se preocupó por nosotros, Señor, ¿quién sabe qué sería de nuestra vida en este momento? Señor, ayúdanos a no olvidar de dónde tú nos sacaste, no para vivir acusados por nuestro pecado, sino para vivir agradecidos por lo que tú has hecho. Señor, y sobre todo para que vivamos con compasión por aquellos que todavía están ahí. Señor, qué fácil a veces es juzgarlos, cuando realmente si no hubiese sido por tu misericordia, nosotros fuésemos uno más de ellos y tal vez peor. Señor, ayúdanos, Señor, a mirar a la gente no con ojos de juicio, sino con ojos de compasión. Señor, y en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, de que tú pongas en nuestro corazón esa persona, Dios, para desde ya empezar a orar, de que sea tu Espíritu el que empiece la obra en su corazón. Señor, sabemos, Dios, de que nosotros hoy somos el resultado de oraciones de muchas personas. Señor, lo mínimo que podemos hacer es hacer lo mismo por aquellos que todavía no te conocen. Señor, hoy recordamos la oración tuya en Juan 17, donde oró por nosotros, por los que han de creer por el mensaje de ellos. Señor, esas oraciones nos alcanzaron a nosotros. Señor, y hoy oramos, Padre, por los que han de creer a través de nuestro mensaje. O Señor, por los que han de creer por el mensaje de nuestros nietos o de nuestros bisnietos, Señor. Señor, oramos por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo aquí tengo esto y porfa, si alguien quiere pasar, no le dé miedo. Parte de la cruz, abajo, arriba, por detrás, donde sea.
Cruz va a estar acá y durante el rato que estamos acá el próxima semana pueden escribir también. Y la idea de esto es no algo que se quedó ahí, qué lindo, sino es que hoy adquirimos un compromiso para poder estar orando por estas personas también. Entonces, es mi oración de que esta semana agarremos ese mandato de multiplicarnos. No para que digan, qué carga, qué increíble, porque le voy a ser honesto, no todos somos como Brett. Brett es una de las personas más increíbles que yo conozco a la hora de invitar gente, de traer gente y todo. Digamos, no todos somos Brett. Pero yo sí creo que de una u otra manera todos tenemos un compromiso y es mostrar a Cristo y orar por alguien. Aunque usted diga, es que yo no soy tan bueno para hablar, muchas veces es mejor si no habla, escuche. A mí el problema mío más bien es que hablo mucho, cuando más bien hay gente que ocupa que los escuchemos. Entonces, estemos orando por ellos. Y en el momento, cuando ustedes sientan que el momento es correcto, ¿por qué no? Invitémoslos. Los nombres que pusimos aquí, sería lindo, tal vez que en algún momento estén acá con nosotros y nos acompañen. Pero sobre todo, qué lindo sería que cuando Dios nos llame, estén con nosotros ahí. Eso es más significante para mí. Puede que ni siquiera conozcan a Dios aquí nunca. Puede que alguno de estos se mueva a China o a Irak o no sé dónde. Y ahí Dios lo encuentre. Pero por eso estamos. Dios no nos llamó a llenar la iglesia. Dios nos llamó a ser discípulos. El resto le toca a Él. Que Dios les bendiga. Gracias por estar acá. De verdad que qué lindo poder ver caras que teníamos días. También a Carlos, verlo ahorita con su hija por ahí. Ahorita hay que pasar a saludar y todos con sus niños. Qué lindo, están por acá. Bendiciones. Y bueno, oremos por ellos, oremos por la gente que todavía tenemos cerca. Y, ¿por qué no? Hablemos de Cristo en el momento que sea correcto. Compartamos de Cristo. A veces más bien como que ya lo hemos guardado demasiado. Y yo creo que es tiempo de que la gente sepa por qué creemos en Él. Que Dios les bendiga, pueden saludarse. El abanico va a estar prendido, pueden quedarse el tiempo que quieran acá también. El templo queda abierto, entonces pueden quedarse el tiempo que quieran. Que Dios les bendiga, pueden saludarse.